Buenos días, alumnos. Le damos la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Nos encontramos en el aula de geografía. El tema de la clase de hoy es tiempo y clima. ¿Sabías que el tiempo y el clima son términos totalmente diferentes? Ahora, ¿sabías que existen vientos locales? ¿Alguna vez caminando has encontrado una masa de aire que sopla sobre tu persona? Entonces, esos vientos o esas masas de aire que a veces estás caminando, esas masas se llaman vientos locales. ¿Sabías que la energía solar forma parte importante de los elementos del tiempo? Estos elementos, la energía solar hace que dinamice la atmósfera y es así que ayuda a transformar el clima. Vamos a ver el día de hoy el tema tiempo y clima, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo y un clima? El tiempo son las características que presenta la atmósfera, ya sea en un lugar o un momento determinado. Pero el clima es el promedio que va a durar más largo, va a durar más tiempo, pero ese tiempo determinado a una región. Se le llaman las estaciones. Estos tiempos van a durar diferentes periodos. Entonces, vemos la diferencia entre el tiempo y el clima. El clima es un periodo más largo, pero el tiempo va a ser las características que se va a presentar en la atmósfera. Esa es la diferencia. Ahora, la energía solar también tiene una parte muy importante para la variación del clima. Factores del clima. Tenemos dos tipos de factores del clima. Uno es el factor geográfico y el otro es el factor cósmico. Todos estos van a determinar el estado del clima. Primero, tenemos los factores geográficos. Son altitud, latitud, viento, exposición según la orientación. También está la continuidad de los continentes, la oceanidad de los océanos, están los grandes bosques, las corrientes marinas y también las características del suelo. Todo esto se le llaman factores geográficos que están en la naturaleza. Los factores cósmicos, como su nombre dice, son todo referente a los planetas. Tenemos los movimientos de rotación. Al girar la Tierra, también varía el estado del clima. Mientras otro hace calor y el planeta va girando, en la parte vemos también que no va a llegar el sol. Entonces a esa parte se le llama invierno. Entonces los movimientos de rotación también forman parte de los factores cósmicos. También tenemos el movimiento de traslación, rotación y traslación de los planetas. También varía la forma de nuestra Tierra, de nuestro planeta. También el ángulo de la inclinación de los rayos solares y la energía solar, que también ayuda a dinamizar la atmósfera. Ahora vamos a ver, una pregunta les voy a hacer. ¿Con qué se mide la energía solar? ¿Sabías que la energía solar también lo podemos medirlo con el heliómetro o también se le llama heliógrafo? Con esa medida podemos ver el estado de la temperatura de la energía solar. Vamos a ver ahora la clasificación de los climas. Se clasifica en tropical, seco, templado, frío y polar.
cuando un estado o un clima es tropical. Tropical se le llama cuando presenta temperaturas altas durante todo el año, hace calor y no se conoce el invierno, por eso se le dice clima tropical. Clima seco se le llama así porque la lluvia es escasa y esto hace que no haya vegetación en la agricultura. Entonces, por la sequedad del aire que es extrema, con una humedad relativa, modifica el estado del tiempo. Templado. El clima templado no conoce el calor debido a los trópicos en el planeta. Los trópicos ni en los fríos constantes en los polos. El frío, clima frío. Se le llama así clima frío. En nuestras cordilleras de los Andes, nosotros tenemos nuestro nevado. Ahí también su clima es frío. Entonces, a mayor altura, más frío. Entonces, el clima frío se da en las zonas de montaña donde la altitud juega un papel importante. Tenemos el polar. ¿Por qué se le dice clima polar? Porque están en las zonas donde hay hielo. En esta zona el agua totalmente se congela. Vamos a ver que hace mucha temperatura baja, hace mucho frío. Ahora vamos a ver los vientos. ¿Qué son los vientos? Los vientos son los desplazamientos de masas de aire. Existen diferentes clases de vientos. Por ejemplo, tenemos los vientos planetarios, los vientos continentales, los vientos ciclónicos, los vientos locales. ¿Por qué se le llama vientos locales? ¿Se acuerdan? Porque nosotros en cualquier momento podemos sentir ese viento local, que es a corta distancia, o también se da en áreas reducidas. Vientos planetarios soplan constantemente desde la zona alta hacia las bajas subpolares. Vientos continentales soplan desde las costas hasta todo el mundo. Los vientos ciclónicos son los vientos con remolino, que son con fuerza, llamados también los huracanes, llamados también en Japón le llaman el tifón, también llamados baguías, son los vientos con fuerza. Se le llaman vientos ciclones. Vientos locales son los que soplan en áreas reducidas. Luego, chicos, ahora vamos a contestar algunas de las preguntas. La primera pregunta, ¿qué es el factor altitud? El factor altitud ubicamos en altitud es la distancia con respecto al nivel del mar, la altitud. ¿Qué diferencia hay entre el tiempo y el clima? Miren, chicos, el tiempo. El tiempo son las características que presenta la atmósfera, pero el clima es el promedio más alargado según los periodos. Pregunta 2. ¿Son elementos del clima? ¿Cuáles son los elementos del clima? Los elementos del clima tenemos radiación solar, temperatura, humedad, precipitaciones, nubosidad, vientos y la presión atmosférica. ¿Cuáles son? Ya la 2, vamos con la 3. ¿Qué son los vientos? Vamos a ver qué son los vientos. Los vientos son masas de aire que soplan en determinado lugar o espacio. Instrumento que mide la dirección del viento. ¿Cuál es el instrumento que mide la dirección del viento? Se llama la veleta. Veleta es como un gallito y tiene una flechita. Se llama veleta. ¿Cuáles son las clasificaciones? Vamos a ver. Un instrumento que mide la dirección del viento es la veleta,
¿Qué son los vientos? Ya hemos visto. Ahora vamos con la pregunta 4. ¿Cuál es la clasificación de los vientos? ¿Cuáles son las clases, en otras palabras, las clases de los vientos? Las clases de los vientos tenemos vientos planetarios, vientos continentales, vientos ciclones y vientos locales. Instrumento que mide la radiación solar. ¿Cómo se llama ese instrumento? Se llama el heliómetro. Bien, luego chicos, en una lectura que he leído, se titula Una verdad incómoda, llamada calentamiento global. Los científicos han descubierto que el planeta solamente nos queda 10 años de vida. Esos 10 años de vida que nos queda, estamos corriendo con un reloj. Ese reloj que algún día va a estallar. La primera pregunta de la lectura que leí me decía, ¿cuál es el principal objetivo de este documental? El principal objetivo era tomar conciencia del calentamiento global. La segunda pregunta dice, ¿a qué se debe el título del documental Una verdad incómoda y a quiénes crees que incomoda? Esto incomoda a las grandes empresas, pues ellos contaminan el medio ambiente. ¿Qué opinión te merece este documental? A mí mi opinión son que los científicos han tomado algunas medidas para reducir esta contaminación ambiental. Uno de ellos fue el candidato de Estados Unidos, que se ganó el premio Nobel por dar algunas alternativas para que en casa podamos nosotros reducir la contaminación ambiental. Como estudiante peruano nos dice, ¿qué propones para frenar el calentamiento global? Uno sería tomar medidas en el hogar y reducir así la contaminación, clasificar los materiales inorgánicos y orgánicos. Vamos a ver ahora, identifica los instrumentos de medición según los elementos del clima. Tenemos anemómetro. ¿Qué es un anemómetro? Es un instrumento para medir la velocidad y la circulación del fluido gaseoso, en especial los vientos. Luego tenemos el pluviómetro. ¿Qué es el pluviómetro? Es el instrumento para medir las cantidades de lluvias que caen. Veleta, ya le hemos dicho que es la veleta. Es un objeto de metal generalmente en forma de flecha que puede girar sobre un eje vertical y colocado en un lugar alto. Señala la dirección del viento. Termómetro también es un instrumento para medir el clima. ¿Qué es el termómetro? Es un estudio que se usa para medir el clima interno de una empresa y el clima externo entre los clientes. Luego tenemos otro que es el higrómetro. ¿Qué es el higrómetro? Es un instrumento para medir la humedad del aire y los higrómetros de absorción se basan en la propiedad que algunas materias tienen de dilatarse o concentrarse según cuál sea el grado de la humedad. Entonces, conocemos qué es el anemómetro, el pluviómetro, la veleta, el termómetro y el higrómetro. Todos ellos ayudan a medir los elementos del clima. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima.